Hay diagnósticos que, históricamente, han sonado como una sentencia de muerte. La carcinomatosis peritoneal era sin duda uno de ellos. Pero, ¿y si ese día estuviera cambiando por completo? ¿Y si justo ahora estuviéramos en medio de un cambio radical que redefine lo que significa esta enfermedad? Esta es la gran pregunta que hoy mueve la investigación y la práctica médica. Y la respuesta, créanme, no es nada simple. De hecho, nos cuenta una historia fascinante de debate, de innovación quirúrgica y de biología celular. Ok, empecemos por lo básico. El peritoneo es como el papel tapiz que recubre por dentro nuestro abdomen. Cuando las células de un cáncer se sueltan y se pegan a esa superficie, a eso le llamamos carcinomatosis peritoneal. Pensemos que son como semillas de maleza esparcidas en un jardín. Y para entender a dónde vamos, primero tenemos que ver de dónde venimos, cuál era el punto de partida histórico. Durante muchísimos años, el dogma médico era claro y, la verdad, bastante sombrío. Un diagnóstico de carcinomatosis peritoneal se consideraba el final del camino, una etapa donde ya no se buscaba curar, sino solo manejar los síntomas para dar algo de confort. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque surge una división, una forma totalmente distinta de entender la enfermedad. Imaginen esto, dos sistemas de clasificación importantísimos ven el mismo problema de formas totalmente opuestas. Por un lado, el sistema AJCC, que se usa para la mayoría de los cánceres, dice, esto es metástasis avanzada, M1, es sistémico, incurable. Pero por otro lado, el sistema FIGO, para cáncer de ovario, dice, no, esperen, esto es una extensión local, regional, y si es local, podemos tratarla. Y ojo, esto no es solo una discusión académica, ¿eh? Las consecuencias para los pacientes son gigantescas. Una clasificación te lleva a cuidados paliativos, la otra a una cirugía radical con intención de curar. La etiqueta que se le pone a la enfermedad define literalmente el futuro y las esperanzas de supervivencia. Claro que este debate no salió de la nada. Fue impulsado por una estrategia de tratamiento nueva y, para su momento, muy radical. A esta estrategia se la conoce como CRS más IPEC, y es un golpe doble, un 1-2. Primero, la cirugía citorreductora, o CRS, donde un cirujano experto quita milímetro a milímetro todo el cáncer que se puede ver. Inmediatamente después, en el mismo quirófano, se hace el IPEC. Se baña todo el abdomen con quimioterapia caliente para liquidar cualquier célula microscópica que haya quedado escondida. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que un tratamiento tan localizado puede funcionar contra el cáncer? Bueno, la respuesta, fascinante, está en la biología única de esta enfermedad. El viaje de una célula cancerosa en el peritoneo es toda una odisea. A ver, normalmente una célula que se desprende de su sitio debería autodestruirse. Es un proceso llamado anoquis, pero estas células son astutas. Para sobrevivir, se agrupan, formando como unas pequeñas balsas protectoras. Una vez que sobreviven flotando, necesitan un lugar donde aterrizar. Para eso, usan unas moléculas que funcionan como ganchos, como anclas, para aferrarse a la pared del peritoneo. Ahí es donde establecen su cabeza de playa. Y finalmente, para crear un nuevo tumor, tienen que invadir, y lo hacen a través de una transformación increíble. Es como si cambiaran de forma, se volvieran más ágiles, más invasivas, para poder abrirse paso y empezar a crecer de nuevo. Y aquí llegamos a un punto fundamental, al meollo de todo el asunto. Porque el éxito de este tratamiento tan agresivo no es igual para todos, depende, y mucho, de dónde empezó el cáncer original. Miremos el cáncer de ovario. Aquí los resultados son contundentes. El estudio OVIPEC demostró que añadir el baño de quimio caliente, el HIPEC, a la cirugía aumentaba la supervivencia media en casi un año. Esto es un montón y respalda fuertemente la idea de que, para este cáncer, la enfermedad es local y tratable. Pero ahora pasemos al cáncer colorectal. Y aquí la historia da un giro. El ensayo Prodigy 7, muy esperado, no encontró ningún beneficio general al añadir GIPS. La supervivencia fue básicamente la misma. Esto, por supuesto, generó un montón de dudas y reavivó todo el debate. Sin embargo, como suele pasar en la ciencia, el diablo está en los detalles. Al mirar los datos con lupa, se descubrió algo. Para un grupo muy específico de pacientes con una cantidad de enfermedad intermedia, el HIPEC sí que marcaba una diferencia. Lo que nos dice que la pregunta no es si funciona, sino para quién funciona.
Y llegamos al cáncer gástrico, que es el epicentro de la controversia. Las guías oficiales siguen diciendo que es una enfermedad incurable, pero al mismo tiempo, hay centros muy especializados, sobre todo en Asia, que lo tratan con esta cirugía y reportan resultados que desafían por completo el dogma tradicional. Es una verdadera batalla de paradigmas. Entonces, con todo este panorama, llegamos a la pregunta del millón. Si este tratamiento no es para todos, ¿cómo decidimos quién sí puede beneficiarse? La evidencia nos muestra que el éxito se apoya en 3 pilares. Primero, la cantidad de enfermedad que hay en el abdomen. Segundo, que el cirujano sea capaz de quitarla por completo, sin dejar nada visible. Y tercero, la propia biología del tumor, qué tan agresivo es. Si esos 3 factores son favorables, las chances aumentan drásticamente. Quiero que nos detengamos en este número. En cáncer gástrico, si la cantidad de enfermedad es poca, casi la mitad de los pacientes seleccionados para esta cirugía están vivos a los 5 años. Si la cantidad de enfermedad es mucha, la supervivencia es 0. La diferencia es brutal y demuestra que la clave no es la cirugía en sí, sino aplicarla al paciente correcto en el momento correcto. Entonces, ¿cómo reconciliamos las dos visiones, la local y la sistémica? Pues dándonos cuenta de que no son excluyentes. La carcinomatosis peritoneal parece ser un espectro, comienza como una enfermedad regional y ahí hay una ventana de oportunidad para un tratamiento agresivo. Pero con el tiempo, si no se actúa, puede volverse sistémica e incurable. El gran desafío es actuar dentro de esa ventana. Y esto nos lleva al verdadero cambio de mentalidad. La pregunta importante ya no ¿es local o es sistémica? La pregunta ahora es, ¿para quién, para qué paciente en concreto esta es todavía una enfermedad local? Y la respuesta está en seguir investigando la biología, la genética y las imágenes para poder ofrecer la mejor oportunidad a cada persona.